buenos días queridas hermanas, y qué bueno poder seguir con este tema de la armadura y hoy nos toca el yelmo de la salvación. La carta de Efesios nos muestra el privilegio de ser creyentes. La carta de Efesios nos muestra el privilegio que tenemos de formar parte de un reino celestial. Del capítulo 1 al capítulo 5 podemos ver las glorias maravillosas, las glorias grandiosas que nos da Dios a través del Señor Jesucristo. Empezamos con el cielo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 y termina el libro de Efesios hablando de Satanás, hablando del infierno. En el capítulo 3 nos gloriamos por ser creyentes. En el capítulo 1 hay una tremenda majestad del poder de Dios sobre el pecado a través de la sangre preciosa del Señor Jesús. Es un libro maravilloso, es un libro de contrastes. Comienza en los lugares celestiales y termina hablando del infierno. Es un libro de contrastes, comienza hablando de Dios y termina hablando de Satanás. Comienza hablando de los ángeles y termina hablando de los demonios. Pero el Señor nos da un privilegio elevado, alto, inestimable, y que va a ir creciendo más y más, porque Cristo es el dueño de la armadura. Cristo es la armadura. Es un libro de contrastes. Y queridas amigas, cuanto mayor es el privilegio que tenemos de estar en los asuntos de Dios, mayores serán los conflictos. A mayor privilegio, mayor conflicto. A mayor cercanía de Dios, mayor será el ataque del enemigo. Cuanto más cercanos estemos en el campo de la batalla luchando, mayor será Satanás buscando una estrategia para derribarnos. Pero el capítulo 6 nos alienta y nos dice, prepárense para el conflicto. Prepárense para el conflicto. No va a ser fácil, pero prepárense. Pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos a su reino y somos vencedores. Ya vamos a la batalla con la victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el privilegio nos los da Cristo a través de su cruz. Porque cuando estamos en el capítulo 6, ya somos creyentes. La Biblia muestra al creyente en tres conflictos, en tres dimensiones. En Gálatas capítulo 5 hay un conflicto de la vida del creyente entre la carne y el espíritu. Lo hemos visto, los frutos del espíritu y la carne del espíritu y lo que nos tira la carne. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, hay un conflicto en la vida del creyente entre el cristiano y el mundo. Y en Efesios hay un conflicto en la vida del creyente entre el cristiano y las huestes demoníacas, entre cristianos y Satanás. A mayor privilegio, mayor será el conflicto que debemos enfrentar. El capítulo 6 de Efesios, el versículo 11, muestra a un diablo estratégico. Él conoce el método que va a aplicar a cada una de nosotras. Él lo conoce. Él tiene un método que aplicar a cada uno de nosotros. Él es metódico, Él es estratégico. A mayor privilegio cerca de Cristo, mayor será el conflicto que tendremos con Satanás. ¿Cómo puede un creyente ganar la victoria de esta guerra tan sofisticada de Satanás? Y acompáñenme a abrir sus Biblias en el capítulo de Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo podemos ganarle a Satanás en esta lucha tan sofisticada? Y la respuesta está acá. Dice capítulo 3 de Efesios, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Esta es la posición de nosotros. Tenemos el poder, tenemos el recurso necesario y estamos preparados para ir a la batalla. Comencemos con este mensaje, con el yelmo de la salvación. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos el recurso y debemos caminar de manera digna. ¿Y dónde está la clave? Vamos acá a Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. ¿Quieres tener la victoria contra Satanás? Tenés que estar llena del Espíritu. Vas a estar en la línea de combate, tenés que estar llena del Espíritu. Tenemos el recurso, y lo cual nos hace responsables para andar de una manera correcta, ser llenos del Espíritu. Ese es nuestro recurso, apropiarnos del Espíritu para poder combatir las acechanzas del enemigo, la llenura del Espíritu, porque recibiréis ese poder cuando Jesús le dijo, recibiréis ese poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu que morará con ustedes y estará acá y los dejaré para combatir. Ahora, cuando llegamos al capítulo 6, no hay nada que temer, pareciera. El poder está ahí, por lo tanto el mandato está ahí. Y el recurso para echar mano de ese poder en el Espíritu de Dios es resistente de todo creyente. Entonces podemos entrar a la armadura y entrar a la guerra en un sentido de logro y de victoria. Pero eso no significa que no estemos, eso no significa que va a ser una batalla fácil. Algunas estamos ganando las batallas, algunas estamos perdiendo las batallas, algunas estamos paralizadas, ni ganando ni perdiendo en la batalla. Pero así va a ser. Mientras vivamos en este mundo, la batalla va a seguir y va a seguir conforme crezca nuestra relación con Cristo, conforme crezca la palabra en nuestras vidas, conforme el Espíritu llene nuestro andar diario, mayor será los conflictos que tenemos con el enemigo, con un enemigo identificado que es Satanás y sus huestes demoníacas. Un pastor recibe la carta de una persona, de un joven, y le dice: querido pastor, soy un joven de 23 años y llegué a Jesucristo a la edad de 19 años. En ese entonces había crecido en la palabra, pero luego me había estancado, me había quedado detrás de las líneas de batalla, me había aplastado. Estuve preso por manejar bajo la influencia del alcohol, embaracé a una amiga, pero volví a recuperar mis sentidos espirituales. Por favor, envíeme municiones. Las líneas de batallas están trazadas, las trincheras están siendo escarpadas. No voy a ser uno de aquellos que van a ser avergonzados cuando el oficial comandante regrese. Cuando el registro se repase, quiero que se escriba que el soldado en cuestión, que ese soy yo, después de haber desobedecido repetidamente las órdenes que Cristo me había dado, después de haberme desviado repetidamente en mis pecados, durante la alerta de la guerra, finalmente me puse la armadura. Y se reportó de regreso con el comandante, peleó valientemente y sin temor, sin cerrar un ojo, le pegó el enemigo con todo lo que pudo. Dañó de manera severa las aras estratégicas y con el comandante perdonándolo. Amén. Recuérdeme en sus oraciones, sinceramente, con el pecado cubierto por Cristo. Con el pecado
cubierto con Cristo. Estamos en la batalla, usted y yo estamos en la batalla. Y ya cuando entramos a la batalla, somos victoriosas porque nos ponemos la armadura de Cristo. Hagamos un breve repaso de los 4 primeros puntos de la armadura, desde Efesios 6, desde el versículo 14. Dice, pues, estad firmes, Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos la coraza de justicia, ceñidos del lomo de la verdad. Habla de mi actitud ante las cosas de Dios. Habla de mi responsabilidad ante las cosas de Dios. Habla de mi compromiso en lo que Dios me ha confiado. Vestidos con la coraza de justicia. Habla de una santidad práctica. Habla de una santidad que va conmigo. Habla de una santidad imputada por Cristo en mi vida. Habla de una santidad, habla de un apartarme. Los calzados del apresto del Evangelio de la Paz en Efesios 6:15 nos está hablando de la paz que tenemos con Dios para poder luchar con ese enemigo, de la paz que tenemos, porque, queridas amigas, somos victoriosas cuando entramos al campo de batalla. Y en el Efesios 6, en Efesios 6, en los siguientes capítulos, comienza a tomar el verbo tomar, tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu, tomar. Nos está diciendo, tomá, hermana, eso. Tomá para vencerlo al enemigo. Como decía nuestra hermana el sábado pasado, Satanás va a arrojar todas las flechas que son necesarias para derribarnos y no se va a cansar hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No se va a cansar. Tenemos un enemigo que no se cansa. Y ahí está el escudo de la fe, como bien mencionaba nuestra amiga y nuestra hermana Sangrita Lacay el sábado pasado. Y viene hoy, tomad el yelmo de la salvación. Eso, uno me puede decir, bueno, Moni, eso es fácil, ser salvo. No, amigas. Acá no está hablando de la salvación. Ahora vamos a ver de qué salvación se está refiriendo. Un soldado romano, cuando entraba a la batalla, debía ponerse un casco. ¿Por qué? Porque debía enfrentar una espada de más de 1 metro con 2 lados. Con 2 lados. Y si esa espada penetraba en la cabeza, su cráneo se rompía. Por eso debía ponerse el casco de la salvación. Acá no está hablando de nuestra salvación personal. Eso se dio, esa salvación, fuimos salvados, eso se da en el capítulo 2 de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, queridas amigas, si estamos en el campo de batalla, debemos ser creyentes. Porque si no somos creyentes, estamos con el enemigo. Si estamos luchando la batalla en Cristo, somos del ejército de Dios. Si estamos luchando la batalla sin Cristo en nuestras vidas, queridas hermanas, estamos luchando con el ejército de Satanás. Si estamos en la batalla, queridas hermanas, y tenemos a Cristo en nuestras vidas, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, y en esto no de nosotros, pues es don de Dios. Entonces estamos en el lado de Dios, en el lado de Cristo, y estamos victoriosos en Él. Si no lo estamos, estamos en el lado equivocado. Ahora, cuando estamos en el ejército de Dios, cuando estamos con Él, Satanás va a lanzar todo lo que puede. Y ahí está el casco de la salvación. En primer lugar, es importante entender esto. Y a veces uno escucha y tuvo esto, Mónica, ¿la salvación se pierde?
Si cometo algunos pecados, la salvación se pierde. ¿Cuántas veces tengo que pedirle perdón a Dios para no perder mi salvación? Si me alejo de Dios, pierdo mi salvación. Es importante que entendamos juntos que la salvación tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Hay un aspecto pasado que nos libera del pecado. Hay un aspecto pasado que nos libera del pecado. Si usted me dice, ¿eres cristiano? Yo le contesto, sí. ¿Cuándo pasó? Cuando le confesé mis pecados al Señor en esa cruz. Cuando le confesé, hay un pasado. Yo le confesé a Cristo mis pecados, caí a Él y dije, no puedo más. Señor, perdóname por toda mi inmundicia, por todos mis trapos de inmundicia. Y yo fui crucificada con Cristo. Mas no obstante, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando morimos en Cristo, nacemos en Él. En Él. Hay una dimensión del pasado. Tuve que haberle pedido perdón a Dios por mis pecados. Cuando está hablando del casco de la salvación, no está hablando de esa dimensión, de la dimensión del pasado, de mi arrepentimiento. Eso tuvo que haber pasado en Efesios capítulo 2, como mencionábamos anteriormente. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Jesucristo nos limpia de manera inmediata y eso no se pierde. Hay una dimensión del pasado que no es la que está hablando acá, el casco de la salvación. Y también hay una dimensión del presente. Tengo la dimensión del pasado. Nos libera de la paga del pecado. La dimensión del presente nos liberta del poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre mí. El pecado no va a reinar más sobre mí. El pecado no tiene el poder. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el poder el pecado sobre mí? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar de nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Jesús tiene el poder, queridas amigas, para seguir limpiándonos, 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 limpiándonos de nuestros pecados. Va a tener ese poder para seguir limpiándonos, limpiándonos continuamente, limpiándonos. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Ninguna condenación hay, ninguna. Jesucristo ha perdonado todas nuestras transgresiones, todas nuestras transgresiones. Jesucristo dijo en San Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor nos baña con su salvación, una dimensión del pasado. Nos baña con su salvación, una dimensión del presente. Nos santifica, nos limpia continuamente de nuestra maldad, nos santifica día a día, día a día, día a día, nos santifica. La paga del pecado ha sido clavada en esa cruz. Nuestra salvación no es gratis. Nuestra salvación costó la preciosa sangre del Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesús nos limpia una dimensión del presente, nos va limpiando y nos va limpiando de nuestra maldad. Romanos capítulo 5, del versículo 10 al 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
queridas amigas, mucho más, estando reconciliadas, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el pasado hemos sido salvados de la paga del pecado. En el presente vemos el poder del pecado que ya no va a reinar sobre mí. Y en el futuro vamos a ir rumbo a una gloriosa victoria en Cristo Jesús. Seremos gloriosos juntamente con Él. Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 21, 4, dice, me encanta este versículo, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el pasado, Jesús clavó en esa cruz, pagó mis pecados. En el presente, Jesús me santifica. En el futuro, Jesús me glorifica al lado de Él, en su gloria. No habrá más dolor, porque estaré con Él eternamente y para siempre. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Y cuando estamos hablando del casco de la salvación, está hablando de lo que sucederá, del aspecto futuro de la salvación. No está hablando del aspecto pasado, no está hablando del aspecto presente, sino que está hablando del aspecto futuro de la salvación. ¿Qué significa estas tres dimensiones? Hemos sido justificadas tiempo pasado. Estamos siendo santificadas tiempo presente. Y vamos a ser glorificadas cuando Jesús venga a reinar. O cuando Jesús venga a reinar. Cuando estemos en su presencia, como ese soldado. He peleado la buena batalla. Acá estoy, dijo Pablo. Romanos 8, capítulo 17, dice, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amigas, cuando pensamos en la salvación, no pensamos en el aspecto pasado, sino que estamos pensando en lo que va a venir. Hay una meta, hay un final, y eso se va a acabar, va a llegar un momento en el que se va a acabar, hay una meta, hay un aspecto pasado que se acabó, hemos pedido perdón por nuestros pecados, hay un aspecto futuro que no vamos a perder nuestra salvación, y hay un aspecto presente que nos asegura la victoria completa en Cristo Jesús. Ese es el corazón, ese es el significado, ese es el alma de la salvación, una salvación presente, una salvación pasada, una salvación presente, una salvación futura. Dice Romanos capítulo 8, del versículo 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación, queridas amigas, gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Miren, amigas, el mundo será perfecto. Escúcheme bien. Será perfecto solo cuando Cristo vuelva. El mundo será perfecto solo cuando Cristo regrese. No va a ser perfecto mediante nuestros esfuerzos del hombre. No va a ser perfecto mediante nuestros esfuerzos. La esperanza es la clave del casco de la salvación. El mundo va a ser perfecto cuando Cristo vuelva.
cuando Cristo vuelva. Y cuando estamos en el campo de batalla, estamos viendo la meta final. Estoy esperando la meta final. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime y aún está en dolores de parto. El mundo entero sabe que es un desastre. Sabemos que el mundo es un desastre. Y lo sabemos desesperadamente. Sabemos desesperadamente que todo funciona mal, que todo está distorsionado a lo que Dios había planeado en su creación para nosotros. Sabemos que todo está mal, todo está patas para arriba. Y el que va a ordenar esto y va a ser el mundo perfecto es Cristo, cuando Él vuelva. Romanos capítulo 8, versículo 23 dice, y no solo ello, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Queridas amigas, nuestras almas han sido salvadas un tiempo pasado. Nuestras almas son santificadas un tiempo presente. Nuestras almas serán glorificadas un tiempo futuro. Un día reinaremos con Cristo. Un día nos gloriaremos con Él. Romanos 8, 24 dice, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si alguien nos dice si la salvación que recibiste es para siempre, lo que tienes ahora y nada más, y no hay que añadir nada más a la salvación. Lo que nos está diciendo es que debemos pelear esa batalla. Debemos pelear nuestra batalla. ¿Pero qué lo vamos a hacer por el resto de nuestras vidas? ¿No va a haber un final? Queridas amigas, hay un final. Y es cuando el Señor nos llame a su presencia, y es cuando volvamos con Él a reinar. La batalla no es eterna. Amigas, la batalla no es eterna. La batalla tiene un principio y tiene un fin. Cuando entramos al campo de batalla tiene un principio. Somos creyentes, ya arrepentidos, ya pagados nuestros pecados, ya santificados, ya apartados. Y tiene un fin, que será cuando Cristo vuelva. Y gloriaremos con Él. Gloriaremos con Él. Gloriaremos. ¿Qué pasa si solo gloriaremos con Él? Hay un desastre en el mundo. Hay un desastre en nuestras vidas. Y Satanás va a buscar de manera estratégica cómo hacernos caer. Cómo hacernos caer. Y es ahí donde Dios me ayuda con la armadura de Cristo. Con la armadura de Cristo para una salvación futura, para una salvación gloriosa delante de Él. Hay una esperanza, hay una carrera que terminar, hay un final, hay una luz detrás en el túnel, hay una luz que está ahí esperándonos. Hay un momento futuro, dice, hay una dimensión futura, la salvación es para gloriarnos en Él y estamos en el campo de la batalla. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Hay un elemento futuro. Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Acá no está hablando de un elemento pasado, la salvación, o un elemento actual, sino que nos está hablando en su totalidad.
nos está hablando en la plenitud. Tenemos la esperanza de que vamos a ganar esta batalla. Ya entramos siendo vencedores, ya entramos con la armadura de Cristo, ya somos vencedores. Primera Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos sido salvados por una esperanza para algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Vamos, la respuesta la tenemos en 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmancesible, reservada en los cielos para vosotras, reservada para cada una de nosotras. Nuestra esperanza está en los cielos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, una salvación que será revelada en el día postrero. El evento final de la salvación, la consumación de una esperanza viva cuando iremos al cielo y recibamos nuestra recompensa y la herencia de Él. Él ha planeado para nosotros y debido a eso no nos debe molestar, no nos debe molestar estar en medio de la batalla, porque tenemos esa herencia. No nos debe molestar estar en el campo de la batalla. No nos debe molestar. 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poquito tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No nos molesta un poco de dolor. Hay una meta final. No nos molesta un poco de amargura, de dolor o de sufrimiento, porque hay una meta final. Dios nos ha dado la salvación pasada, nos ha dado la salvación presente, una santificación, y nos va a dar una salvación futura, la glorificación al lado de nuestro Señor Jesucristo. El casco de la salvación es la esperanza de la salvación final. Es la esperanza de la salvación final. Primera Tesalonicenses 5, capítulo 5, del 8 al 9. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el casco de la salvación? Es la confianza en una salvación plena. Es la confianza en una salvación completa, una salvación final. Es la confianza que algún día la batalla se va a acabar. Algún día nuestras batallas se van a acabar. No podríamos pelear si no supiéramos que nuestras batallas se va a acabar. Y tiene que haber un final. Y queridas amigas, hasta que llegue ese final, la espada de Satanás, con dos frentes, con dos lados, va a tratar de derribarnos, va a tratar de hacernos dudar, va a tratar de molestarnos, va a tratar de hacer que perdamos. ¿Y cómo va a hacer Satanás? Con el desánimo y la duda. El desánimo y la duda son las estrategias que Satanás utilizará para romper este casco de salvación. El desánimo y la duda va a ser las herramientas de Satanás que va a utilizar para querer romper nuestro casco de salvación. Satanás quiere pegarnos con el desánimo. Entonces comienza a ver en nuestras cabezas los siguientes pensamientos. Estás dando mucho y no recibes nada a cambio. Estás viviendo esta vida cristiana. Te estás apartando del mundo. ¿Qué sucede? ¿Acabas de perder tu empleo? Eso es Satanás. Has estado leyendo tu Biblia y tu cónyuge nunca ha sido tan impaciente como antes, ni aun cuando la compraste. Has estado yendo a la iglesia por tantos años y mira a tus hijos que no te respetan. Nadie te respeta. El desánimo.
La duda. Satanás quiere pegarnos con el otro lado, la duda. ¿Cómo sabes que eres cristiano realmente? ¿Estás segura que eres cristiana? ¿Estás segura que eres salvo? Me parece que fueras cristiana. ¿En serio sos cristiana con esa actitud? Mira lo que acabas de hacer. ¿Estás segura? La duda y el desánimo son las herramientas que Satanás va a utilizar para derribarnos del casco de la salvación. Amigas, es fácil desanimarnos. Es fácil desanimarnos. Leamos Efesios, capítulo 3, versículo 13. Por lo cual pido, Efesios, capítulo 3, versículo 13. Es fácil desanimarnos. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Es fácil, queridas amigas, desanimarnos. Es fácil que el enemigo nos desanime. Es fácil que el enemigo nos ponga las dudas. No nos cansamos, pues hacemos el bien y tratamos y tratamos y tratamos, y el enemigo va a tratar de cansarnos, de desanimarnos. Y empezamos, oh Señor, no puedo tener un día de descanso, le decimos al Señor. Oh Señor, otra vez tengo que preparar el mensaje. Oh Señor, otra vez tengo que hablar con el vecino. Oh Señor, otra vez tengo que ir a la iglesia. Oh Señor, tengo que volver a perdonar a la hermana. Oh Señor, tengo que irme de vacaciones y tengo que leer la Biblia. Oh Señor, tengo que preparar la clase de la escuelita dominical. Oh Señor, tengo que volver a orar por mi cónyuge que vuelve a pecar. Oh Señor, sí, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Es fácil desanimar. Oh Señor, mi enfermedad. Oh Señor, mis falencias. Oh Señor, mi mente. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. ¿Cuántas veces? Oh Señor, otra vez tengo que ir. Otra vez me tengo que levantar temprano. Es fácil, amigas, desanimarnos. Es fácil. Yo me canso. Nos cansamos. Pero Satanás no se cansa. Satanás no se cansa. Él no se cansa. Él no se va a cansar hasta vernos derrotadas. Y sigamos peleando, porque Él nunca se cansa. Yo me canso, pero Él nunca se cansa. Nos cansamos, pero Él nunca, nunca se detiene. Él sigue y sigue, sigue y sigue. Estamos en la batalla. Estamos en la batalla. Y esta batalla un día terminará. Un día terminará. Seamos obedientes, amigas. Aguantemos, aguantemos. Quizás nos desanima tener un marido no salvo, tener una familia no salva, tener hijos no salvos. Nos desanima que tengamos un ministerio en el cual nadie se da cuenta. No recibimos los laureles que queremos recibir. Tenemos un problema físico y nos desanimamos porque nunca pasa nada. Porque nunca pasa nada. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos estamos acercando más a la meta. No renunciemos, queridas hermanas, ahora. No renunciemos ahora. Jesús dijo en Lucas, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando cuando nos veamos desmayadas, comencemos a orar. Satanás quiere desanimarnos todo el tiempo y él va a trabajar duro para hacerlo. Duro. Una niña pequeña en Londres estaba arriba de una banqueta y vino un camión de carbón y dejó ese camión, todo el carbón, enfrente de su casa. Y la niña bajó de su banqueta, se fue a la bodega, agarró una pala y comenzó con su pala a llevar el carbón desde la calle hasta su casa. Y empezó a hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces. Y un hombre se puso al lado y le dice, ¿no? Y después de la tercera vez un hombre le dijo, querida,
Nunca vas a poder meter todo ese carbón. Nunca vas a poder meter todo ese carbón, pequeñita. Lo cual la niña respondió con gusto, oh sí, Señor, lo haré si lo hago por mucho tiempo. Oh sí, Señor, lo haré si lo hago por mucho tiempo. Si lo hago por mucho tiempo. La virtud de nosotras no es en detenernos, sino en seguir avanzando. Muchas personas llegan a la primera línea de batalla, escuchan el primer disparo y se van. Y se espantan y renuncian. Llegan a su primera línea de batalla y renuncian. Y otros ni siquiera están en la línea de batalla, están mirando, observando, quietamente. No nos desanimemos, aguantemos. El problema no es desmayar, sino perseverar. Si lo hago por mucho tiempo, ganaré la batalla. Satanás nos va a desanimar de la manera que él pueda. Nos va a decir que no estamos obteniendo ningún resultado por todo nuestro trabajo. Ah, nadie te escucha, estás haciendo esto fielmente y nadie te da ningún laurel, nadie te dice nada, siempre estás tras bambalinas. ¿Quién va a saber si pescas? Si pecas, ¿quién se va a enterar? Nadie se va a enterar. Descansa un poco de las palabras del Señor, descansa un poco de su comunión. El casco de la salvación me protege de desmayar, de cansarme, de desanimarme, de la duda, porque tengo la esperanza, y esa esperanza es que hay una luz hay una luz en el túnel. Un día llegará la luz gloriosa de la presencia de Jesucristo, y no quiero estar enfrente de mi Señor con vergüenza en mi rostro, porque renuncié a la mitad de la batalla. Quiero decir, Señor, puedo estar golpeado y sangrando, pero aquí estoy hasta la batalla final. Un hombre en su lecho de muerte, cuando tenía un cáncer que lo había consumido, le dijo a su hijo, si tan solo pudiera predicar un sermón más. Un sermón más. Y el hijo tomó el sermón que el padre había preparado, pero nunca lo predicó, y lo imprimió, y lo entregó a la iglesia. Entonces él predicó, entonces se predicó el sermón de su papá hasta el final. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, le daré cosas especiales al vencedor de grandes cosas, al que venciere, y somos vencedoras, al que venciere, Dios nos va a dar cosas victoriosas. Cuanto mayor es nuestra cercanía de Dios, cuanto mayor es nuestro privilegio con Dios, mayor va a ser las acechanzas del diablo, pero somos vencedoras, al que venciere. Quiero vencer en el nombre de Cristo. Y quiero elevarme como esa águila que da fuerza, Isaías 40, 29. Y no se eleva. Y Jesucristo no se eleva. Y Dios nos eleva y nos hace ver que la duda no es nada con su poder. Que el desánimo no es nada con su poder. Porque la esperanza está en Cristo Jesús. En mi batalla final. Al que venciere. Somos vencedoras. Luchemos esta batalla con la armadura de nuestro Cristo, con su armadura. Que el Señor las bendiga eternamente y para siempre.